¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Guille, y Sargos de Remas. Aquí es difícil que nos confundamos con el orden. Y hoy vamos a hablar no de una película de superhéroes, sino de una película más de thriller, más de drama, más de religión un poquito, que es Cónclave, un estreno del año pasado que es ahora cuando te lo traemos al canal. De todas formas, como estos podcasts están pensados para que cualquiera que tenga curiosidad pueda escuchar una reseña en el momento en el que quiera, pues no tienen así como fechas, son atemporales, pues llega el momento adecuado. Vamos a hablar de Cónclave, vamos a destripar la trama, siempre contamos todo lo que pasa en la película, porque destripar la trama es hacer spoilers, básicamente, lo que pasa es que yo siempre lo digo en castellano. Vamos a comentar qué nos ha parecido y por supuesto siempre vamos a decir por qué algo nos gusta, por qué algo no nos gusta, tal y cual. Y también al final decidiremos si merece o no la pena y ahí escucharemos qué piensas tú de la película y si estás de acuerdo con nosotros. Nada, si te gusta el rollo este de charlas con amigos, estás invitado a suscribirte, querido oyente. Puedes darle me gusta al vídeo que ayuda mucho y compartirlo. Así que sin más preámbulos, vamos para allá. A ver, es gracioso porque la película esta cuando ha salido, bueno, salió en 2024 y el Papa Francisco, el Papa este que hemos tenido durante más de una década, estaba ya enfermo. ¿Qué pasa? Que a inicios, primera mitad de 2025, fallece y eligen un nuevo Papa. Entonces esta peli la han extendido bastante lo que son las salas de cine y por eso tuvimos la oportunidad de verla en salas de cine. Porque si no, esta película posiblemente habría llegado más tarde al canal, la tenemos que haber visto en streaming. Y es una película que básicamente adapta un libro de Robert Harris, libro que no he leído, así que en esta ocasión me voy a centrar solo en la peli. ¿Tú te la has leído, Guille? no. Vale, ok, por si acaso. Nos vamos a centrar solo en la peli, así que si tú has leído el libro, querido oyente, somos todo oídos respecto a cómo es el libro, que cambian, que no cambian, pero nosotros vamos a hablar de la película. Y si hay algún punto que no nos queda claro porque la peli no se explica bien, y en el libro sí, pues tú lo vas a saber mejor que nosotros. Pero esto es una reseña de la película. Y es una reseña de una película que gira en torno a la iglesia, en torno al cristianismo, no de una forma evangelizadora como hablamos al salir del cine, pero es una película que es eclesiástica, creo que de hecho a tu padre no le atrajo por eso, por ejemplo. Sí, bueno, a mí tampoco es que sea un tema que me atraiga mucho. Lo que pasa es que, bueno, realmente es que no es una película, como tú dices, evangelizadora o para mí no, tampoco es que tenga, no es muy religiosa, pues es que es más un thriller político que otra cosa. Entonces, la parte de thriller yo creo que es lo que más, bueno, y aparte de que a mí me gusta mucho Ralph Fiennes, es lo que más me atrajo de la película. Yo es que te lo digo porque hay pelis de este rollo, La Pasión de Cristo, Los Diez Mandamientos, que pueden ser muy buenas, pero es un género que no lo atrae a cualquiera. Entonces, si a ti te causa repulsión o rechazo, no puedes ver una de estas pelis de la iglesia, de lo que sea, o de la religión, pues quédate con eso. No es una peli que te venda un mensaje evangelizador, ni te va a apelar a que te conviertas, ni nada por el estilo. Es una película bastante objetiva. Es como que lo expone de toda una forma bastante verídica. Hombre, también lo hablamos al salir del cine. Si no te gusta admitir, al contrario, aquí me dirijo a los otros oyentes que por esto escuchando el podcast. Si eres de esos cristianos que no quiere ver los oscuros de la Iglesia Católica, y esto lo digo yo que soy católico, o sea que no hay ningún tipo de segundas en esto que estoy diciendo, si no te gusta ver las sombras de la Iglesia y que es una institución humana llena de personas que al final, como todos, cometen fallos, pues obviamente la película es muy objetiva. Si tú admites los fallos de la Iglesia, la peli es objetiva. La peli no te vende la Iglesia como algo malo ni como algo bueno, te lo vende como algo humano, con cosas buenas y con cosas malas con gente que es muy coherente con el mensaje, como va a ser el personaje de Benítez, o gente, o más como el Tedesco, que realmente representan este estereotipo de como arquetipo de clérigo más chapado a la antigua, más de las cosas son así, hay que ir sin cuartel contra otras fees, contra los homosexuales, contra lo que sea. Pues realmente es bastante, yo creo, justa, por así decirlo. No es como que ni te destruya la iglesia, ni te la defienda. Y se centra mucho en lo que te quiere contar, que es una virtud de la peli. Va a haber un cónclave y unos y otros se van a pisar, unos y otros van a hacer jugadas políticas o maniobras para ser elegidos papas.
simple y llanamente. No sé si esto quieres añadir algo, Guille. No, justamente una de las cosas, yo creo que menos realistas de esta película justamente es el hecho de que haya más de un papa, o sea, de un obispo Cardenal. cardenal progresista, porque, vamos, yo creo que tiene que haber el 99% del Vaticano tienen que ser tedescos. Vamos, a mí me sorprendió un poco de, bueno. Mm, Es que me parece más realista que o sea, siendo la Iglesia, siendo el Vaticano, que sean más, pues más de ese rollo, más rollo yo te voy a decir una tedescos. cosa. Yo he visto fotografías del Papa Francisco con la bandera del orgullo gay. Ya, Y pero, Francisco ha sido criticado y aplaudido porque ha sido muy partidario de apoyar ese tipo de lobbies. vamos, que se le ha echado encima todos los de, casi todos los de, pues eso, La curia, que en esta la película habla curia, mucho de la sí, curia, sí. pues ahí tienes un ejemplo de que la peli realmente sí que es realista, porque el antagonista de la peli, que es una cosa con la que están ahí hablando el personaje de Ralph Fiennes, que es Thomas Lawrence, y el de Stanley Tucci, que es el Aldo Bellini, creo que no me estoy equivocando en ningún nombre, lo estoy diciendo de memoria en este caso, están muy preocupados por lo que la curia pueda hacer y lo que la curia pueda decir. Que a lo mejor es verdad que te representan como que hay un grupo muy grande de cardenales que quieren una iglesia progresista. Eso a lo mejor sí que es cierto. Pero yo sí que me creo que haya sacerdotes o cardenales un poco más abiertos de mente. Porque si no, Francisco no habría sido real. Ya. Hay que ver ahora cómo es el León XIV este. eh. Si vuelve a ser más No, pero conservador o... Francisco Hay que ver. tampoco es el sumum del progresismo, hay que decirlo. O sea, que lo ponemos así también como. O sea, que en comparación lo es. No te digo yo que no. Pero tampoco es aquí. De todas maneras, creo que tenemos que ir a la peli. Sí. Básicamente la película empieza con que el papa anterior ha muerto, no se menciona nombre, no se parece a ningún... Se parece más curiosamente a Benedicto XVI y curiosamente Bellini se parece un poquito a Francisco. Mm, El cómo está caracterizado, el aspecto de Stanley Tucci recuerda un poquito a Francisco, entonces casi podría decir que es como antes de que se eligiera Francisco en un universo alternativo, porque técnicamente es un universo alternativo, seguimos en los multiversos. Y ya ahí me gustó la dirección. La dirección tiene un gusto por estos planos detrás de la nuca de muchos personajes. Hay varios planos que son así. el primero, ¿no? Nada más empieza la peli, es Robert Lawrence, Ralph Fiennes ahí caminando. Hor, voy caminando. Tomás, ¿no? Era, ¿no? Thomas Lawrence. Thomas Lawrence es el personaje de Ralph Fiennes. Sí. Y ya está muy bien porque la música, que mete muchos chelos, muchos instrumentos como de viento, y escenas que a lo mejor tú las ves y dices, pues un señor caminando, es como de pronto, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Va a crear una bomba nuclear? ¿Va a aparecer Superman a salvar el Vaticano? ¿Qué va a pasar? O sea, te meten ahí unos choques de chelo que es como, wow, no sé qué está pasando, pero ya estoy atento. Y ya directamente empieza con la escena de la muerte del Papa, que lo que me gustó es el hecho de que muere. Y creo que era el personaje de John Lighton, John el Lithgow, sí. Tremblow, que coge y está ahí en plan arrancándole el anillo papal y ¡ay! Ya se lo quita, ya es mío. Mola porque ya ahí te muestra como que efectivamente alrededor del papa fallecido hay un nido de buitres esperando el momento para coger ahí tacada, para escarbar del cadáver literalmente y Sí. ponerse ellos como papas. Y al mismo tiempo nos presentan mucho a cómo va a ser Lorenz, porque Lorenz sí que se muestra afligido por el fallecimiento del papa. Mm. Suelta ahí una lagrimita a Ralph Fiennes. ¿Qué te ha parecido Ralph Fiennes en esta peli, Guille? Es estupendo siempre, ¿eh? ¿Qué me va a parecer si es un autor estupendo? No, sí, sí. La verdad es que sí. Yo bueno, antes de hablar de Ralph Fiennes, me gustaría hablar también de un poco de cómo la edición y todo cómo está, la forma en la que está hecha esta película. Es curioso porque dices la temática, claro, tú lo ves desde fuera y dices. Esta peli, pues debe ser muy densa, ¿no? Muy aburrida, ¿qué cojones, no? O sea, está editada y está dirigida de forma de que, bueno, y toda la banda sonora, o sea, es que se te hace curiosamente amena. O
sea, es que no es nada aburrida, o sea, de hecho es muy entretenida. En los cursos que está subiendo ahora bueno, que ha subido Brandon Sanderson, explica que la idea no lo es todo, lo importante es cómo la cuentes. Te pone el ejemplo de Jim Butcher con un libro en el que junta la Legión Romana encontrándose con Pokémon, lo dice en plan broma, y tú realmente puedes hacer de una historia que gire en torno a un conclave en el que los personajes están recluidos, una historia muy interesante. Yo creo que eso es otro acierto de la peli, que consigue en efecto, no solo por lo que has dicho de la edición y de la dirección, que el director, por cierto, que no lo he dicho, es Edward el Berger. Edward Berger, efectivamente, te pone mini tramas, que se nota que en ese sentido está sacada de un libro porque son como muy capitulares, muy de va a pasar esto, se resuelve y pasamos a otra cosa, Sí, claro. para que no te aburras. Entonces, yo creo que cualquier historia, aunque de primera suene aburrida o suene poco interesante, puede ser divertida. Volviendo a Ralph Fiennes, a mí me gusta porque en esta peli, yo cuando veía los pósters, porque vi el póster muchas veces desde el cine mientras paseaba con Ace, este perrito al que estuve cuidando, y veía ahí a Ralph Fiennes y digo, buah, este va a hacer el Ralph Fiennes, yo sin saber nada de la peli, del típico eclesiástico firme, tajante, autoritario, y no se puede decir que el personaje de Robert Lawrence no sea autoritario cuando lo necesita. Pero también es bastante vulnerable y frágil cuando el guión lo muestra. Ya he dicho que cuando muere el Papa le vemos llorando y ya nos queda claro que el tipo tiene una faceta humana, un vínculo afectivo. Pero también hay escenas como cuando decide indagar en lo de Tremblow, cuando rompe el sello con el que han cerrado la habitación del difunto Papa, que básicamente al no encontrar nada de primera se derrumba y se pone a llorar. Y luego hablan de un tema que a mí no me quedó claro al 100% qué es lo que le pasa, pero como que tiene una crisis, no sabemos si es de fe, de salud, ambas cosas, que realmente este señor en la privacidad de su cuarto es, o se intuye que es un mar de dudas. Me gustó mucho cómo está caracterizado. Cuando le pones esas gafitas, de pronto se convierte en un abuelo. Tú dijiste que le veías mayor en la peli, entonces. Sí que tiene ese lado de. Es un señor que está así entrando en una especie de etapa final de su También creo vida. que está interpretando el papel de una persona más mayor de lo que es él. No te sé decir, yo creo que es un acierto el protagonista. Sí. Porque realmente, si te fijas, a él no le definen exactamente cuál es su ideología. Nos dan a entender que es Hombre, muy. es abierto. No sé, es Es liberal, es abierto, es liberal, ¿no? abierto. Y el discurso este que pega en la homilía antes de que empiece el cónclave está muy bien. Como habla de que al final la verdadera fe llega cuando has dudado bastante. Pero lo que quiero decir es que a Ralph Fiennes, por ejemplo, viéndolo en el 007 haciendo de M, de Mallory, mayor o no tan mayor, que por cierto, Ralph Fiennes tiene ahora mismo, al momento de grabar estos 62 años, como M, transmite mucha autoridad y mucha imponencia. Como Voldemort, que es verdad que se fue a perder bastante en las últimas películas, pero las primeras transmitían mucha aura, y en otros tantos papeles, yo es que como no he visto todavía la lista de Schindler, no puedo hablar cómo estaba ahí, pero quiero decir que este hombre puede ser muy intimidante si quiere. Y aquí no, aquí es frágil, aquí es bastante bonachón, no es de estos actores que hace de villano y ya es villano para siempre, o no es de estos actores que hace de bueno y ya es bueno para siempre. Este tipo te ha demostrado en esta peli que puede hacer de un tío muy malo, y en esta peli te puede hacer de un tío que por lo menos te cae bien. Porque entre esa actitud más progresista que tiene, que puede casar mejor con nuestro público, ya veremos qué tal casa con públicos del mañana o del pasado. Entre que tiene estos momentos de fragilidad y entre que el tipo es muy activo a lo largo de la trama, que es una cosa que hace a los personajes más interesantes, es un buen protagonista. Y en efecto tiene escenas en las que es muy conmovedor. Me encanta tanto los gestos en los que de alguna forma está como escrutando a la gente que le rodea, de analizándole si son trigo limpio, si le queda bien, pero también tiene gestos de absoluta consternación, como cuando, y esto ya es destripar la peli al final, o sea que si por lo que fueras empiezas a escuchar este podcast y no te quieres arruinar el final, pues es momento de que pares, te veas la peli y ya vuelvas con nosotros. Si te la has visto, pues voy al punto. Cuando se entera de que Benítez, cuando ya ha sido elegido como Papa Inocencio, es intersexual, la cara que pone de consternación de "Joder", es como, wow, lo compro completamente. Es un protagonista muy entrañable. No sé si he hecho antes de religioso.
Si, no, si es así, yo no lo he visto. Le queda muy bien la sotana, le queda muy bien la túnica. Y hasta cierto punto tiene un poquito cara de cura. Las cosas como no, tiene un poco cara de cura. Me gusta el hecho de que tenga ese... También no hay que olvidar que tiene como ese conflicto con el difunto papá de que quería dejar su puesto, el decanato lo llama, y convertirse en un pastor, algo más humilde, algo más sencillo. Está bien. Bueno, me estoy acordando, cuando Benítez le dice que le quiere votar, ¿te acuerdas que le dice, no, tal, tienes mi voto? Y digo, yo no quiero su voto. También pone una cara de mala hostia que es como, joder, vale, de acuerdo, llora mucho y es muy vulnerable y muy empático, pero también, también da miedo si quiere. Pues eso me gusta cuando un actor, ya lo he dicho en otros vídeos, cuando es muy camaleónico. Es uno de los más camaleónicos casi del momento, vamos. Yo creo que el hecho de que tenga nariz en pantalla ayuda mucho a que terminemos de coger sus registros. Yo creo que es parte de él, es un actor y su nariz. Es una buena dupla. ¿A ti qué te pareció el personaje de Stanley Tucci? Porque ese es el segundo nombre de esta película, aunque luego ya no es tan protagónico. Realmente la atención de la película va girando en torno a muchos personajes, pero ¿qué te pareció el personaje de Stanley Tucci? Pues, la verdad es que realista, porque tiene un personaje casi como con luces, aparentemente de primeras como con demasiadas luces, pero luego te das cuenta de que efectivamente también tiene sus sombritas. Realmente es un tío progresista pero ambicioso, o sea que tiene, a ver, tiene sentido. También es verdad que viendo el panorama, pues bueno, pues ya dices, pues no te sorprende, ¿sabes? O sea, es que ahí, como bien él ha dicho, digo, ¿y quién no quiere ser papa? O sea, cuando le dice el otro, no, es que no quiero ser papa, digo, sí, no, te estás mintiendo a ti mismo, sí, sí que lo quieres ser. Y claro, o sea, es un poco el rollo de, ¿cómo se diría esto? Se cree el ladrón que es Que de era el los ladrón que son todos de su condición. cree ladrón que es todo de su condición. Tiene un poco Ujú. ese rollo, sí. Porque, claro, o sea, luego efectivamente el personaje de Ralph Fiennes, por mucho que diga que él no quiere ser papa, pues sí, supongo que en ese sentido es más apto, ¿no? Porque no tiene tanta ambición. Esto creo que al final es el epicentro de la película y es que te presentan a Bellini, que es como no tal, los homosexuales, los divorciados, no sé de quién más habla, el progreso que ha hecho el Santo Padre anterior a nosotros, no podemos dejar que te descoganen. Y claro, como he dicho antes, le caracterizan de una forma que dices, porque no sé al final si Francisco fue más progresista o más conservador, pero es claro que está claro que para el público en general fue un papa popular. Yo he oído amigos de mi hermana que no son creyentes, yo he oído a gente que no es creyente hablar de Francisco y Francisco por lo general caía bien. Y claro, ves a Stanley Tucci aquí rapadito, calvito, con las gafitas como es un Francisco 2.0. Y efectivamente te lo venden así como, no, tal, yo no quiero ser papa. Y luego está muy bien cuando llega la escena en la que Lawrence, a raíz de dar la homilía, le empiezan a votar a él por la Ujú. franqueza que ha tenido. Y es como, ah, muy bien, colega, has conseguido que la gente, que los liberales nos dividamos y ahora te están votando a ti y yo he perdido votos. Porque Belinin, cuando empiezan las votaciones, si te das cuenta, no llega a ser muy popular en ningún momento. O sea, no tiene muchos votos. Hasta Tedesco, que tampoco tiene tantos, siempre le va por delante. La de Jenny, hasta que le quitan de en medio, es el que va primero, seguido por el Tremblow, y él es de los últimos. Entonces, yo creo que en el fondo, Bellini es como una especie de, lo que dices tú, realista, pero lo va a llevar a los políticos. O falsos modestos. Sí. De que se la dan de no. Mucho político progresista Técnicamente también. es una mosquita muerta, porque va de no, es que tal, yo no quiero, no es que yo esa cara, no, eso para otros. Y es como, Eh, llega la votación, le sale del culo y es como, perdona, ¿por qué has tenido que hablar? Me ha fastidiado la votación, macho. ¿No te podías quedar callado? Teníamos un plan, hemos hecho un meeting, estaba todo montado y lo has tirado por la borda. Y está muy bien. La verdad es que es un reflejo de muchos políticos progresistas, de Es un que reflejo van de de muy honestos, pero luego creo que también... es un reflejo de los seres humanos, porque por Ya. ejemplo, yo puedo decir ahora con el canal, o sea, yo mismo, en mi caso, no, yo estos vídeos los hago por diversión, lo hago por amigos, y es como, ¿quieres ganar 1 millón de suscriptores? Y es como, joder, pues claro que quiero ganar 1 millón de suscriptores,
Claro que quiero monetizar el canal, claro que tal y que cual. Que por cierto, tenéis una página de Patreon si queréis ayudarme. La sinceridad por delante. Fuera coñas y fuera barrer hacia mi propio suelo. Está muy bien porque luego descubres, cuando ya empiezan a hablar de esto de ganar a Tedesco, que le dice Sí. el Lawrence, no, tal, esto es un cónclave, no estamos aquí. Que sí que sube, estamos aquí, esto es una guerra, Lawrence, ¿no te das cuenta? Es un personaje al final cínico. Es un tipo que te das cuenta de que a lo mejor, si está en el poder y es papa, efectivamente puede hacer cosas buenas. Pero es que Napoleón, por ir a un caso concreto de la historia, hizo cosas buenas, pero ¿a costa de qué? De sacrificar mucha gente, de sacrificar muchas libertades, de quitarse a mucha gente de en medio, hacer muchas triquiñuelas para ser él el cónsul y luego el emperador. Entonces, Bellini es un personaje muy creíble porque no deja de ser un tipo que aunque pueda hacer bien las cosas, incluso sea lo que necesita la iglesia en el contexto de esta peli, o en la historia de esta peli, no es mucho mejor persona o no es mucho más franco que Tremblow, por ejemplo, porque Tremblow, luego lo haremos de él, no hace ninguna villanía en la peli, más allá de traer a la hermana esta que tuvo el rollo con Adeyemi. Adeyemi te dice que es un conservador, pero tampoco le vas a hacer nada malvado, o sea, simplemente vemos que es un tipo que sabe que para ser papa tienes que jugar el juego político, el juego de tronos. Y si tienes que hacer un bando y pactar y hacer putadas y hacer un frente común y ser más políticamente correctos, ceñirte a un discurso, ceñirte al protocolo, ceñirte a lo típico, lo va a hacer. Y luego está muy bien la escena en la que habla de lo del nombre. Lo de, no, no, todos los cardenales, lo que decías tú, pero me encanta el hecho de, no, todos los cardenales tenemos ya pensados cómo queremos que nos llamen como papas. Que luego van a jugar con todo eso durante la película, con el tema de, ¿cómo quieres que te llamen? Y yo, no, Juan. Luego habrá una escena final cuando ya hacen las paces, cuando el Benítez les canta las 40 a todos, en el que le pide perdón y se medio reconcilian. Pero efectivamente ahí Lorenz, por ejemplo, sí que va a admitir que no, no, yo me llamaría Juan. Es un poco al final eso, que a lo mejor incluso casi todos harían un buen papel como papas, pero no tenemos que olvidarnos que el papa, los cardenales, los obispos, los curas, son seres humanos, y a lo mejor si los propios eclesiásticos fuese más conscientes de su faceta humana, cometería menos faltas y no sería tan escandaloso pues los episodios o que vimos en las noticias o que se oyen en general o que en esta propia película provocan que por ejemplo la de Jenny luego caiga o que, bueno, Tremblow caiga. Al final, eso son todo personas y seres humanos. Algo gracioso de esta película, que lo comentamos también en el cine. Está Ralph Fiennes que fue Voldemort. Ay, Y está John Lithgow que es el nuevo John Dumbledore. Lithgow, que eso no van, ¿verdad? John Lithgow, ¿qué te pareció? Muy bien, muy Es bien por... altísimo este hombre, ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, es un bigardo. Es un bigardo, vaya. O sea, Ralph Fiennes no Eh, tiene pinta de bajito, pero la escena en la que le encara y le recrimina lo de no, no, aquí hay una conspiración. Tú, al papa te apartó y yo digo, oh, no, no, hemos tenido esta conversación. Le saca dos cabezas y es sí. como, joder, macho, Le, este tío es. le estoy viendo ahora en una serie que se llama The Old Man, que por cierto me he enterado de que la han cancelado, lástima. Oldman. Y está él con Jeff Bridges y Actorazo, también. sí, y la verdad es que es curioso porque yo a John Lithgow le he visto mil veces como villano y aquí es dos papeles en los que es mucho más vulnerable en ese sentido y mucho más humano. Este papel sí que es verdad que es como el típico cardenal corrupto en cierta medida. ¿Te das cuenta que en ningún momento especifican cuáles son sus corrupciones? No te dicen qué es, si es que ha blanqueado dinero, si es que es pasta. No te dicen exactamente qué es lo que ha hecho, solo te dicen que es corrupto. Tú tienes que imaginarte lo que ha hecho. Hombre, sí, lo que sí es verdad es que el tío miente. El tío miente porque, bueno, porque le dicen que el difunto papa se ha encarado con él en el último Ujú, momento y dice que no, como si no hubiera pasado nada en absoluto. correcto. Tiene Eh, al monseñor no sé quién mintiendo por él, o sea que el tipo lo tiene es el que trae a la hermana esta claro, que tuvo el rollo con Adeyemi para que le quiten de la votación. correcto. Y bueno, sí, realmente Tremblay este es un villano. Porque efectivamente es un tío manipulador
mentiroso y bueno, pero también es humano al fin de cuentas. Y en los últimos momentos llega un momento en que sientes hasta un poco de lástima incluso por él, porque todo el mundo le da prácticamente de lado. Hombre, cuando mientes y manipulas de esa manera, pues es lógico, pero ¿quién no es ambicioso? ¿Quién no ha hecho? ¿Quién no está exento totalmente de culpa aquí? Pero claro, ahí está lo Todo, inteligente de que no te digan cuál es la corrupción que ha cometido, cuál es el crimen que ha cometido. hombre, la corrupción primera es la de traerse la hermana para influir en la Pero eso es lo votación. que dices, es una jugarreta para él ganar en la votación. Claro. Que quieras que Sí, no, como pues dices, todos alguna vez hemos hecho trampas a algún juego, todos alguna vez hemos podido como colarnos en cuanto a la preferencia o los favores del jefe en el trabajo, todos alguna vez hemos hecho alguna trampilla. Que ojo, no digo que esté bien y lo estoy justificando, quiero decir que una vez más tenemos a otro cardenal que está cometiendo faltas muy humanas. Pero el hecho de que no te digan que, por ejemplo, he hecho un uso con un niño, lo voy a decir así al estar en YouTube, o para evitar censuras, ya hace que no le puedas tener tanto asco. Porque si te dicen, este tipo ha hecho eso, dices, ostras tú, este señor es arsénico en persona, es veneno hecho ser humano. Pero no te lo dice, te lo dejan así en el aire. Y luego también creo que la elección de John Lithgow es muy buena porque pese a que el personaje es bastante villanesco, tiene unas caras de consternación y de como confusión o de "Oh, no me entero de nada". sí. Que Es un esto... villano realista. No, lo que quiero decir es Un que villano humano. Lo que quiero decir es que tiene cara de abuelo, que no se Mm, entera de qué está pasando, sí, y cuando miente, te lo claro, crees, pero claro. no porque sea convincente, porque la mentira esté bien hilada, porque llega un momento que se le derrumba todo. Es convincente porque el tío pone caras de soy un abuelo y estuvo perdido y es como si estuviese intentando usar mi smartphone y no sé usar esta mierda. Y creo que por eso es de los mejores elegidos de toda la peli, porque encaja muy bien en eso. Abuelo perdido, confuso, que luego no, el tío es plenamente consciente de que está haciendo, es plenamente consciente de que está mintiendo, lo tiene todo muy bien montado, y en ese sentido es un personaje muy jugotronesco, en el sentido de que pone muchas zancadillas a sus rivales, haciéndose otra mosquita muerta. Es mucho más oscuro que Bellini porque nos lo pintan como que sería un cardenal de centro tirando a derecha. Sí, es como de centro medio conservador, sí. O Bellini sea, dice, cuando parece que va a ganar Tremblow, porque cuando se quita de Jenny es el que está a la cabeza de la Tremblay. votación. ¿Eh? Tremblay, Tremblay. Tremblay, joder, estoy diciéndolo mal. Bueno, No, Tremblay. no, es que yo supongo que es porque como él se llama John Lithgow, pues Tremblay John Lithgow. Ligo hace de Tremblow. Tremble. Da Vale. igual. La cuestión está en que Bellini no deja de decir que, bueno, que cuando va a ganar la votación dice, bueno, pues él va a ser papa. Y dice, Lorenz, no, esto va a ser horrible, no puede ser papa. Y como, bueno, no ha habido peores. Es verdad, lo sabía. Que está Lo muy bien, o sea, sabía. es que incluso luego el personaje de Tremblay ayuda a desarrollar al de Bellini de... Sí, sí, Bellini es un resignado total. Y este está muy bien, pues eso que es un abuelete perdedete, pero muy mentirosete. Ojo, ya te dan la pista de que no estoy limpio del principio, porque es el que le quita el anillo al papa de mala manera, tipo... ¿Seguro que es él? No me acuerdo, pero está Es que, presente es cuando que, muere es el que hay papa, ¿eh? varios, sí, 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 sí. O sea, Sí, está hay presente cuando muere el varios. papa. A lo mejor me estoy confundiendo con lo del anillo, pero ya está ahí desde el principio muy pendiente de si se muere o no el papa. Y ojo, lo que has dicho tú, ¿te da pena al final? Uf, a ver, te da pena por el actor. Tú Sí. coges a otro actor Y a lo mejor y sí. no te daría pena. Por eso vuelvo a recalcar que es de los mejores elegidos para ese papel en concreto. Es muy bueno el tío. Ahora tengo curiosidad de verlo como Dumbledore. Por cierto, en esta peli, igual que en El planeta de los simios, que fue la primera película en la que le vi, que hacía del padre de James Franco, le pone la voz en castellano a Camilo García. Entonces, a ver si Camilo García le pone la voz a Dumbledore en la serie. A mí me gustaría. Va a decirle a Harry, Harry, ¿se han callado ya los corderos, Harry? Y Harry todo rayado. Bueno, creo que el resto de personajes, aunque importantes para la trama, son mucho más fáciles de hablar. Tenemos al que es el villano más obvio, porque con Trembling juegan, si es bueno o es malo, que es el Tedesco. Que le interpreta un actor que no sé quién es, sinceramente es Sergio de Castellillo, Castellito, el italiano. Es italiano, sí. Es italiano y seguramente por eso no le ubique, porque será muy conocido en Italia, pero yo creo que a lo mejor a nivel internacional no tanto.
Cuando llega te pintan, te dan a entender claramente que todos los cardenales no le tragan. Me gusta la escena en la que se sientan todos ahí a comer y dice Lorenz, no, esto es genial, todos unidos somos una fe internacional, aquí hay gente de todas las etnias y dice, ja, 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 que te lo has creído. Mira, aquí estamos los italianos, ahí los africanos, ahí los coreanos, ahí los menganitos, ahí están los pitufos, ahí están los Marvelitas y ahí están los DCitas, y ahí están los suscriptores del canal de Pelis con Amigos. Aquí estamos todos separados por bandos. Y necesitamos un papa italiano, porque tal y que cual, llevamos no sé cuántos años sin un papa italiano y hace falta un papa italiano. Esa escena me gusta porque es casi como un guiño a la Torre de Babel, estamos separados por una lengua. Y dice, y bueno, y ya te da a entender de qué va la vaina cuando dice, cuál sería la alternativa? A ver, y señala con la cabeza la de Jenny, ya te está dando a entender de que este señor Aquí hay que introducir un tiene meme unas sobre ideas un poco... racismo. Oh, that's incredible racist. Yo ya te digo, o sea, yo me imagino al 99% del Vaticano así. O sea, es que la amplia mayoría me los imagino así. Bueno, a ver, Tedesco está muy bien porque es un personaje funcional para la trama, es el malo. Hay que evitar que este sea el papa, vale. ¿Sabes yo creo cuál es el problema? Que no hay una parte en la peli en la que esté a punto de ser papa. Hay una parte porque para mí falta de, buah, es que tiene mogollón de votos, y realmente te lo muestran como que es el tercer, casi todos los votos que hacen, y nunca termina de despuntar del todo. Está bien la escena en la que cuando han hecho el atentado los islamistas, que te dan a entender que son islamistas, el tío se pone, no, es que esos animales, y hay que ir a por ellos, y dice una cosa, que es verdad, y que es una verdad como un templo, no una catedral como un templo, como digo a veces. Que es cierto que la tolerancia que hay en países europeos, en Estados Unidos, respecto al Islam, es superior a la que hay en países islamistas. Entonces, eso es verdad. Que si tú pones una mezquita en España, hay polémica, por supuesto, porque va a haber gente a la que no le parezca bien. Mm, Pero la va a haber, y las hay. Pero si tú pones una iglesia católica, una iglesia cristiana, un país musulmán, eso no va a aguantar. mm. Y esto no es que me quiera poner del lado de uno y de otro. Yo estoy del lado de Benítez. No hay que dejar que el odio o que el miedo por algo distinto te No, pueda. aparte es que los extremos se acaban Claro, tocando. pero quiero decir, es verdad que toca un tema que es real, que es que tú no puedes ser igual de tolerante en esos países como lo somos en estos. Europa, Estados Unidos, y Mm, tenemos mil defectos en Occidente. Yo no digo que seamos mm. perfectos, ni que seamos un país maravilloso, hay mil cosas que tenemos que corregir en Occidente. Pero eso es verdad. Y es una parte en la que le puedes dar un poquito la razón a Tedesco, pero fuera de eso, es un malo muy malo, es anti-homosexual, es anti demás religiones, quiere que sean los papas italianos, es racista, como hemos dicho. Y en ese sentido, bueno, vale, es un villano que cumple, pero es un poco planito en ese sentido. Salvo ese momento en el que desvela su ideología por completo, de un cristiano radical de que tiene que exterminar a los demás. Yo ya decía, porque como tú has dicho, esto es capitular. O sea, primero es la trama de la de Jamie, Efectivamente. Bueno, primero es luego, la trama de Empieza el conclave, sí, luego la bueno, trama de Jenny, luego la de la de Tremblay. Tremblay, y luego ya cuando empieza el atentado dices, vale, ahora el que va a caer es el otro. Es el Tedesco porque esto le va a dar. Porque si te fijas, cada cosa que surge, cada Ujú. cosa que va surgiendo es lo que provoca la caída de los malos, por así decirlo. Yo sigo pensando que en ese punto debe haber un momento en el que Tedesco tendría que haber estado ahí arriba, tendría que haber pasado algo. Obviamente no lo mismo que a los otros un escándalo suyo, sino que, pues, no sé, algún desliz o que perdiera la compostura o que simplemente fuese demasiado radical y que llegase a las manos, imagínate, con los demás cardenales y que dijeran, vale, este tío se le va la flapa. De estar él a punto de ser papa, porque eso le habría dado tensión a la peli. Si tiene un defecto la peli, que lo dijimos, es quizás que no termina de ser decisiva respecto al mensaje que quiere dar. Porque con estas cosas, al final, está muy bien que no quieras ofender a nadie, porque esta peli no ofende a nadie, creo yo. No, Ya te digo, es... tienes que ser muy negacionista de los defectos de la iglesia para ofenderte con esta película. Yo no me he ofendido y como digo, soy católico, pero es una película muy políticamente correcta, las cosas como son. Sí, Siempre y cuando seas de mente abierta y no seas muy conservador, porque entonces la peli no te va a gustar. no. Bueno, al final seguramente a más de uno le haya molestado, pero quiero decir que en general es una película que intenta no ofender. Desde luego que intentan ofender, eso está claro. Lo que pasa es que no termina de decir, pues mira, la película transmite esta idea, este mensaje. Y luego el otro punto es que a lo mejor le falta un poquito más de tensión en ciertas partes.
habría estado bien reflejar o ver un poquito más las consecuencias de las decisiones de cada cardenal, ver un poquito quizás al público. Es verdad que juega mucho con el tema de lo aislados que están los cardenales en el cónclave, que está bien, pero ver un poquito más la reacción del mundo, o ver las consecuencias, por ejemplo, Benítez habla mucho de cuando ha estado en Afganistán, rodeado de muertos, pero nunca vemos nada de eso, aunque sean en unos flashbacks o en fotografías. Y en ese sentido la película está como un poco en una burbuja que hace que no termines, si eres muy ajeno al tema del catolicismo y del cristianismo y demás, no termines de ver la repercusión de tener un papa. Porque sí, un católico dirá, pues sí, es súper importante, pero el que no sea cristiano además, pues no se ve interpelado. A mí me falta, por ejemplo, una escena al final, cuando han elegido a Benítez como Inocencio, de él ante el palco, que eso estaba por ejemplo en Ángeles y Demonios, al final de esa película, el que era elegido papa, veíamos justo antes de que él saliese al palco, lo veíamos. No sé, ver un poquito más de conexión con el mundo. Que entiendo que es el mensaje de la peli, esa sensación de reclusión, pero creo que le habría aportado para bien ver algo de la prensa, ver algún grupo opositor a la iglesia protestando, algo, lo que fuera. Nunca vemos a los terroristas tampoco. O sea, podrían haber jugado un poquito con eso para mi gusto. Quizás sea una cuestión de ser fieles al libro. Y ya el que se lo haya leído que nos corrija. Pero bueno, para terminar con Tedesco, creo que es un villano funcional. Salvo el tema este que toca de la paradoja de la tolerancia, creo que no tiene mucha más vuelta de hoja. Es verdad que bueno, son un poco sutiles con el tema del racismo porque no lo espeta directamente, salvo al final. Entonces, vale. Pero me parece el más correcto de todos los personajes. Luego, podemos hablar un poquito de Jenny, que aunque es bastante Sí, más secundario, está bien la trama que le meten. sí, sí. El actor este, que es el Lucian Msamati, tampoco lo tengo ubicado. Yo es que estoy viendo una serie que se llama Gangs of London Y ahí sale. y este es uno de los personajes principales, que es una serie de mafias, bueno, sí, de londinenses, como el nombre bien indica, además ambientado a la actualidad, que lo mismo alguien se piensa que es de época, no, es actual totalmente. Y este hace de, pues, de una familia de, pues eso, mafiosa realmente, O sea, hace de como, malo en esa serie. sí, pero es que no hay buenos en esa serie realmente, o sea, no sé, son todos, es como, es un poco como Los Soprano, ¿no? Pero bastante más bestia porque tiene un punto de acción y es como muy sangrienta. Y este es uno de los personajes principales y bueno, no tiene nada que ver el personaje, evidentemente, pero Aquí, él cuando sale y habla, y cuando se derrumba, porque es sí, otro cardenal que vemos llorar cuando le dice Lorenz que no va a ser sí, papa, cuando se ha descubierto el escándalo de que tuvo a lo mejor un hijo con la hermana esta, hace años, sí. le vemos derrumbarse, nos da un poco de pena, entendemos su motivación de que quiere ser papa, Es vale. también muy humano, ¿no? Pero Bellini Claro, dice, ¿tú quieres que Adegini sea papa, Lorenz, cuando está ganando? ya, Porque quiere que los homosexuales vayan a prisión en vida y al infierno en la otra. sí. O sea, que realmente la de... Claro, es que viene de África. Que es que sí, sí, nos ponemos muy progres con el tema de sacerdotes africanos, pero vienen de una cultura en la que la mujer no tiene el protagonismo que tiene en Europa. Sí, sí. Que eso se nos olvida muchas veces cuando queremos ser tolerantes y progresistas. Que las culturas de las etnias a las que queremos representar no son tan progresistas como nosotros. Eso se nos olvida. Entonces, a De Jenny juegan con eso. Más que etnias es la procedencia de cada uno, pero Etnias, vamos. bueno, sí, tienes razón, países, culturas. Las culturas Claro. africanas no son, creo yo, la mayoría, tan progresistas como En nosotros general, los entendemos ser países nosotros. africanos en general sí, sí que no son. Y efectivamente de los homosexuales, olvídate. O sea, olvídate. Hay países efectivamente que los condenan a muerte, sí. Pero igual que con Tremblay, no nos Mm, muestran a De Jenny diciendo, ah, homosexuales, ah, no sé qué. Nos dicen que piensa eso, mm. pero no le vemos ejerciendo esa ideología homófoba o antitolerante. Con lo cual tú te quedas con la empatía humana. Y luego está muy bien porque me hace gracia porque cuando va a ganar y los progresistas italianos lo dan todo por perdido, le dicen, bueno, ¿qué le decimos a mis parroquianos? Y le dice el Bellini, no, decid que ha salido el primer papa africano de la historia. Y sí, sí, pero va a ser homófobo. Entonces, ahí tienes también un tema que sí que llega a tocar la peli, es la paradoja de la tolerancia y el doble rasero de las izquierdas o de los progresistas de, sí, sí, vale, ¿qué es más importante? ¿Tener un papa
o que de verdad su ideología sea progresista. Al final, ¿qué es más progresista? Mm. ¿Que no sea blanco el Papa o que de verdad vaya a luchar por el derecho de todo el mundo? No, lo más progresista sería un papa, o sea, progresista, de ideología Claro. progresista. Eso Pues sería eso un la película lo progresista, llega a claro. tocar. Sí. Eso es verdad que es una cosita. No es el eje principal de la peli. Tampoco te No. pienses, oyente, que es de lo que trata principalmente la peli. Al final es un poco, quizás, otro defectillo. Que como que va tocando muchos temas y ninguno termina de ser el tema. Mm. Tú tienes que decir, vale, pues los Toca cardenales son muchos temas, sí. humanos. Pero todos los personajes acaban repitiendo lo mismo, la misma esencia. Todos los cardenales son personas. Todos los cardenales son humanos. Han Todos tenido tienen sexo, acciones. todos tienen ambiciones, todos mienten. Hasta Lorenz, que no lo hemos dicho, Mm. en vez de ser más. Esto lo dijiste tú saliendo del cine. En vez de ser Sí. más contemplativo, que hay una parte en la Claro. que parece No. que va a hacer así de. Que sea lo que Dios quiera. Pero luego, cuando Tremblay va a ganar, Sí. está ahí con la hermana y efectivamente descubre que tiene una corrupción y por eso el Papa le quiso apartar. Lorenz es muy activo y está Muy claro que activo. si tú lo vieras desde fuera, podría parecer perfectamente que este señor también quiere ser Papa. Claro. Yo me creo que él no lo quiere ser, ojo. Mm. Yo me lo creo, pero de cara al público, este tipo es otro jugador del Juego de Tronos de a Sí. ver quién queda como papa. Sí. No sé, ¿quieres añadir algo de Jenny? Que estamos hablando de él. Bueno, realmente yo creo que la trama de este hombre, pues eso, ya está bastante tocada. Bueno, Hay un eh, personaje que pasa muy en segundo plano, pero que también está ahí, que es la hermana Agnes, sí, que es Isabella Isabella Rossellini. Rossellini. Está muy bien porque el propio personaje es como. A ver cómo lo expreso. El personaje, el del guión, es como el personaje en sí, quiero decir. Aparece ahí de fondo, reacciona cuando Benítez reconoce a las cocineras, a las hermanas que han hecho la comida, que es el único que tiene en cuenta a los demás, aparte de sí mismos. Ayuda a Lorenz a destapar la trama de la corrupción, ayuda también bueno, realmente se opone, pero luego desvela lo que ha pasado con la hermana que tuvo el rollo con Adeyemi. O sea, está ahí como resolviendo varias partes de la trama. Pero llega un punto de la película que desaparece. ¿Te das ¿Eh? cuenta que cuando ya se está resolviendo quién va a ser papa, Agnes desaparece? Sí. O sea, critican en la peli cómo a veces las monjas tienen un papel muy, 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 muy reducido y muy relegado en la iglesia. Pero es que luego en la película en sí, yo creo que se aposta, ojo, no digo que sea un fallo de la peli, creo que lo han hecho aposta. Mm. Luego ella, cuando ya cumplió su papel de sirvienta, de servir a la trama para que avance, ella también desaparece. Mm. No sé si quieres añadir algo. También es realista porque las mujeres en la iglesia, toda esa infraestructura es totalmente patriarcal Mm. y las mujeres pues están relegadas totalmente a un segundo, y tercer y cuarto plano. O sea, es que en ese sentido pues también es muy realista y bueno, o sea, como verás no sé cuánto tiempo de pantalla, o sea, cuántos minutos de interpretación tiene aquí Sara Rossellini, pero no tiene muchas líneas, ¿eh? Es que efectivamente, como Pe- te digo, Eso sí, la aparición del personaje representa lo que puede ser una monja en el Vaticano. eso sí, cuando hace Cuando acto de hace acto de presencia, porque tampoco hay que olvidar que las órdenes de las hermanas de la caridad, estas cosas, vale, no llegarán a ser cardenales, obispos o lo que tú quieras, pero con lo que no estoy de acuerdo es que tengan un papel cuaterciario. Eh, Muchas santas muy importantes y muy famosas y reconocidas, más que santos, sí, son mujeres. sí, sí. Y no nos olvidemos que Jesucristo, la primera persona a la que se le apareció en los evangelios, fue María Magdalena. Lo que pasa es que sí que es patriarcal porque no pueden ejercer autoridad. Eso sí que es cierto. Es que es la iglesia realmente la que Claro. es patriarcal. Pero ojo, sí que tienen su papel, o pasa un papel distinto al de los clérigos al uso. Y en ese sentido, me gustó mucho el personaje de Isabella Rossellini porque representa lo que te están contando en la peli. Están reducidas a servir. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo que es. Y la propia peli solo sirve para eso, para resolver las tramas y pa'lante. Y cuando ya la película llega a su final, ni está ni se la espera. Y eso, que cuando llega Benítez como papa, podría haber una escena final de él hablando con ella, o un plano de ella como contenta de que ha salido Benítez como papa, pero no, ni siquiera está Mm. eso. Y eso me gusta. Y claro, creo que ya por su propio peso tenemos que hablar del personaje de Benítez,
ahora que estábamos hablando de las mujeres, bueno, Benítez no es mujer, Casi. pero, O sí, no. O sí, sí. sí. O no y no. Es confuso, es extraño. Bueno, no, porque realmente él se ha criado como hombre, pese a sus, pues esos genitales. Y bueno, o sea, así. O sea, lo que pasa es que efectivamente es inviable que eso se haga público y que él sea papa, claro. O sea, que esto de ser súper, ultra, hiper, mega secreto, claro. Mira, Benítez, cuando aparece, rollo llega a última hora, no estaba en las listas, es que viene de las trincheras, viene de estar ahí, de hacer misión. Que ojo, otra cosa, los misioneros, vaya pelotas que tienen los misioneros, que eso siempre se nos olvida. Misioneros y misioneras. Pues te lo pintan como que eso, un eclesiástico en las trincheras. Y desde el momento en el que bendice la mesa, reconociendo a los que no tienen tanta comida como los cardenales que deberían ser humildes y castos y frugales, y reconociendo a las hermanas, dices, vale, este es el Papa Majo, el Cardenal Majo, el Eclesiástico Majo, que cumple de verdad lo que decía Jesucristo. Y claro, dices, este va a ser el que sea Papa al final de la peli. Llega la escena de la elección, vemos ahí a Tedesco amargado, a todo el mundo aplaudiendo, y sale el de Papa. Está la parte en la que quiere votar a Lorenz porque dice, no, usted de verdad es humilde, por eso tiene mi voto, no sé qué, no sé cuántos. Cuando está ahí, cuando Tedesco al discurso y luego habla a él y dice, no. Que por cierto, yo lo digo así, yo lloré con esa parte porque el discurso queda muy bonito de que al final es un discurso universal, lo puedes tomar, seas creyente, no seas creyente, de que en la vida las batallas más importantes no las libras en un examen, en el trabajo, en una oposición, en un partido, en un meeting, en un debate, no lo libras ahí. Tú las batallas de verdad las libras dentro de ti, en tu corazón, y si efectivamente tú te dejas llevar por la emoción, por el miedo, por el odio, acabas perdiendo. Y esa parte es muy emotiva. Creo que, insisto, es un discurso universal, pero también si eres creyente te puede pegar muy fuerte. El cómo rebate al Tedesco de, mira, no vamos a ganar a otra religión, como tú dices, ahí con una guerra y llamando a los animales. Vamos a ganar estando en paz y estando serenos desde nuestro propio centro. Esa parte está muy bien. ¿Qué pasa? Que tú dices, vale, este es el héroe de la peli, es subyacente que está por ahí de fondo y al final va a triunfar. Entonces, el giro este de que sea intersexual, que lo voy a admitir tal cual, yo no sabía que esto existía, yo sabía que existían los hermafroditas, pero no sabía que existía esto de que te crecen genitales del otro sexo en tu cuerpo y tienes los dos genitales, entiendo yo. Porque en principio testan que seas hombre cuando vas a ser papa, entonces entiendo que tiene genitales masculinos y dentro genitales femeninos. Yo no sé muy bien cómo es esto, Sí, como sí, estoy mostrando. sí, sí, es así como es. Ese giro está muy bien, sobre todo porque gana el que sabes que va a ganar, pero dices, mira, pues ha ganado el que más cumple con lo que predicaba Jesucristo, pero resulta que no es un hombre al uso. Vamos a dejarlo así. Y resulta que a lo mejor la virtud y el que sigue más la palabra y el ejemplo no tiene que ser exactamente el italiano aferrado a las normas, a la tradición, que es una cosa de la que supuestamente los evangelios hablan una y otra vez. El hecho de que Jesús a quién se enfrentaba en los evangelios, a los fariseos, que eran los que seguían la regla, los que cumplían toda la Torah al pie de la letra, pero que luego no tenían virtud, no tenían compasión. Entonces, Benítez es un ejemplo de cristiano y resulta que tiene esa tara. No creo que esto le guste mucho a los cristianos más radicales y más de, pues esto tiene que ser asá, y seguramente esto haya escandalizado a más de uno, y en el Pero libro hay para ellos es como, es algo que no, o sea, para ellos será una aberración, claro, no puede haber un papa así, claro. Pero para la gente abiertamente, pues los evidentemente gentiles. es algo totalmente normal, Hombre, ¿no? normal no es porque A ver, no es es una lo, minoría muy a ver, no pequeña. es, ¿Cuánta gente es, intersexual puede haber en el es mundo? raro, sí, pero que no es nada malo, A quiero ver, no decir, vamos a coger no es al nada malo. intersexual y vamos a hacerle nada malo, eso es lo Sí. que quieres decir, Claro, entiendo. claro, claro, es que no es malo, que no es algo malo, pero existe gente que lo ve como una aberración. A mí me gustó que te dijeran eso porque, uno, te demuestra que al final el más virtuoso no tiene por qué ser el que siga las normas, la pie de la letra, y te da un giro, porque dices, pues mira, el Papa, que parecía perfectísimo, tiene una pequeña mácula. Dándote a entender que a veces no es que falles o que no seas perfecto al ideal por no cumplir tus ideales y lo que quieres seguir, sino porque a lo mejor tienes algo tuyo, preferencia sexual, color de piel, sencillamente simpatizar con otras ideas, o a lo mejor no eres célibe. Hay algo en ti, algo tuyo, que te impide haber cumplido la norma al 100% y no pasa absolutamente nada. Y a mí ese giro me gustó. Mm. Porque al final
Es una cosa que hizo un personaje ya, este sí que es secundario, que es uno de los liberales, que dice, mirad, seguimos un ideal, pero no somos ideales y nuestras vidas no son ideales. Y eso está muy bien. ¿Quieres añadir algo de Benítez? ¿No? ¿Cómo se llama el actor, por cierto? Porque este sí que no le ubico en absolutamente nada. El actor es Carlos Diez, que yo también lo acabo de descubrir. Mm, Yo no había oído nada de él. Lo hace bien, aunque voy a admitirlo, no le llega al Lithgow o al Fiennes o al Stanley Tucci. No digo que lo haga mal, digo que obviamente no tiene ese... Es que el nivel de calidad de los otros es altísimo, entonces claro, es esto que se nota, es como cuando tienes a Jamie Foxx en Django Desencadenado, el tío no lo hace mal, pero está con Samuel L. Jackson, con DiCaprio y con el Christoph Waltz. Los otros claramente le superan en cuanto a registros y en cuanto a tablas. Pero oye, que es buen actor. Es buen actor, sí que tiene ese aspecto de, oh, pues es que es un día maravilloso y estoy muy bien de salud. ¿Qué tal está usted? Oh, le bendigo, que tenga un buen día. Que Dios te bendiga. O sea, en ese sentido te lo crees. El buen cristiano. Lo que los cristianos deberíamos ser. Sin importar nuestros genitales. Yo sí lo único que lamento si me he vuelto muy político en este podcast porque, a ver, al fin es difícil no ser Hombre, político religioso en esta película, es muy difícil. hombre, es que es muy Es muy difícil. político, Es muy realmente. difícil. Es muy político. Es muy político y es curioso porque a la vez intenta ser. Nos metemos más los espectadores en los temas que la propia película es bastante inteligente en ese sentido, casi rozando lo retorcido. Debemos dejar que sea el público el que saque lecturas. No, pero a pesar de ser política, es bastante, yo diría, en algunos aspectos, incluso, bueno, a lo mejor tibio no es la palabra, a lo mejor, Yo creo que pero es la palabra. sí, bueno, Te no sé. viene un atentado, explota al lado del Vaticano y tú crees que lo más que va a pasar es que el Tedesco va a pegar el grito al cielo. Vamos, estaría media Italia, media Europa con Sí. el pie de guerra y habría... Si ya tenemos tensiones con ciertas poblaciones inmigrantes, ¿tú crees que pasando eso, una vez bomba al lado del Vaticano, no se montaría la de Dios, nunca mejor dicho? Pues sí. Vamos, sería una vorágine. No te lo muestran, como hemos dicho, la película no te muestra al público reaccionando a los acontecimientos de la película. Claro, no, porque es todo lo que ocurre realmente es dentro del Vaticano. Creo que para ir terminando hay que destacar, Bueno, dentro del. Sí, de dentro del la. cónclave, hay que destacar que los planos, hay muchos planos muy bonitos. Empieza la peli cuando están llegando todos los cardenales y hay planos que parecen fotografías. Que obviamente son fotografías. Lo que quiero decir es que parece que están hechas como fotografías. Y además te Como muestra cuadros. efectivamente, te muestra la pluralidad de las personas que están ahí metidas, hermanas, ortodoxos, cardenales. Te los muestran los papas ahí con el móvil, que está muy bien, banalizándotelos desde el principio. Es uno de los planos que más me gustó, ahí con el papa aplicando la ley de tercios, con el papa, con un Claro, cardenal con el móvil so- aplicando la ley de tercios. y luego el TikTok del cardenal bailando. Eso creo que te lo has inventado, pero oye, me habría Ya, gustado ya, verlo en no, la sí, peli. no, pero digo, El como. cardenal bailongo podría ser un buen personaje para el universo de pelis con amigos y ayudar ahí a Remote en las confesiones. Remote confiesa el pecado y el gusto por el baile. Y es como, Ahí es perreando. El cardenal. el cardenal perrón. Luego habla planos de la Capilla Sixtina. Hay planos muy buenos en las votaciones. Pero fíjate que luego eso lo echo un poco de menos el resto de la peli. Planos tan estéticos y tan cuidados. Salvo el final, que te meten así planos también bastante llamativos de Lawrence mirando la ventana cuando ya se ha levantado la reclusión. Luego al final como que no tiene tanto gusto por la fotografía y por la imagen, pero cuando empieza es muy memorable la peli. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado comentar, que acabo de acordarme ahora prácticamente, es lo de que yo pensaba que se iban a, que no iban a tratar lo del tema de los abusos de la iglesia y efectivamente hay un momento en que sí lo nombran, Sí, claro. lo nombra el Bellini. Y cuando no lo hemos, si lo hemos mencionado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que sí. Hemos hablado de corrupción, hemos hablado de p***, hemos hablado de los deslices que tiene la de Jenny. Y hemos dejado muy en claro que aquí todos han cometido errores y que la Sí, sí, propia... sí, Hombre, a pero ver, si hablas de la iglesia en sí, hay un diálogo muy emotivo cuando hablan sobre el difunto papa de que dice, no sé, dice Bellini.
Creo que al final perdió la fe y le pregunta a Lorenz en Dios. No, en la iglesia. Mm, Pero es que eso si te fijas, no es reforzar lo que hemos dicho ya. mm, La iglesia está sí, hecha por seres humanos y los seres humanos cometen errores. Que bueno, es hipócrita, pero es unos que más que otros. sí, pero es que ¿en qué bando, en qué facción, en qué partido político, en qué grupo no ocurre eso de que te prometen el oro y el moro y al final aquí todos roban, mienten o no cumplen los ideales? Obvio. Pero insisto, eso yo creo que te lo dejan caer que lo puede hacer el Tremblay. Mm, Porque de los escándalos, ¿qué escándalos? Ha robado, lo he dicho antes, mm, esto estoy seguro que lo he dicho antes. Ha robado dinero, ha hecho uso de ciertos medios. O sea, creo que sí que te lo dan a entender perfectamente. mm, Yo creo que podemos pasar a la nota que le mm. pones a la peli. Sí, sí, yo creo que ya están tocados todos o casi todos los frentes. Hemos metido hasta un personaje al universo de pelis con amigos, que es el cardenal Perrón, del hongo. Así que ya es una victoria. ¿Qué nota le pones, Guille? Yo esta le pongo un 8 sólido. 8, 8 y medio incluso. Efectivamente. Yo en esta escala que tenemos en estos podcasts no le pongo una cifra, le pongo una valoración respecto a mi experiencia con la peli. Y la valoración es ya la habrás visto. Eso efectivamente es como un 8, que es que la película te habrá generado interés y es posible que tú, que eres amante del cine, que está escuchando este podcast de 1 hora sobre una película más thriller, más pausadita, pues seguramente tú ya la habrás visto. Y es recomendable, siempre y cuando seas abierto de mente, siempre y cuando no niegues los defectos de la iglesia, la vas a disfrutar. A lo mejor, si esperas que lance un mensaje muy determinado o si esperas que la película sea un poquito más movida, un poquito más emocionante, te puede decepcionar, pero digamos que es el único fallo que le podemos poner a la peli, lo único que la aleja del sobresaliente o de ser una pom. Pero es una peli muy sólida, la música está muy bien, que por cierto vamos a mencionar ya que estamos al compositor, que tampoco lo conozco, que es Volker Bertelmann, que por lo visto su nombre artístico es Hauska. Estaré pendiente a ver si aparecen otras pelis porque la banda sonora está muy bien. Y poco más que añadir, querido viajero. Si te ha gustado este podcast y te pasas por un canal, verás que hay mucho cine de superhéroes, pero realmente este es un canal en el que queremos hablar de la mayor cantidad de géneros, no queremos casarnos con un tipo de peli. Así que si te gusta el cine en general, y los podcasts y las charlas largas de amigos hablando de pelis y de series, este es tu canal, así que estás muy invitado a suscribirte. Dale a me gusta al vídeo, te ayuda mucho, comenta tu opinión sobre la peli, nos interesa bastante, y compártelo con todo aquel al que creas que le puede interesar. De todas maneras, antes de acabar, ¿quieres añadir algo más, Guille? No, está ya bastante ¿Te vas a bien tocado convertir? todo. ¿Le has cogido más tirre a la iglesia? ¿Sigues Sí, igual? sí, no. Sería interesante que la Me- película te provocase no, eso, ¿eh? no me ves a mí comprando ya la sotana para... Te veo más brillante, eso sí es verdad, pero a lo mejor es porque estás más guapo, no porque estés más convertido. Yo cada día tengo que hacer más trucos para camuflar mi fealdad y parecer más guapo de lo que soy. Bueno, nada más, ¿no? Ah, bueno, Si se convierte ya nos avisará. Y si pone una bomba en el Vaticano también nos avisará, seguro, desde el extranjero. Bueno, y perdón si hemos sido demasiado políticos, pero como hemos dicho, era difícil no hacerlo en esta peli. Querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus. adiós. Y entonces están ahí los cardenales votando. Lorenz, Tedesco, Bellini. Por cierto, le has llamado Robert varias veces y es Thomas. Sí, toma, bueno, Lorenz, ¿cómo se llame? Lorenz, Bellini, Tedesco. Y entonces, cuando terminan los votos, la escena postcritos de la peli, que tiene escena postcréditos, por cierto, leen los votos y es como, el nuevo papa será Remote. Y si quieres saber dónde viene esta broma, te puedes ver el podcast de X-Men 2 para entender la broma que tenemos aquí con el Remote.